Mis amigos, Dios les bendiga en esta tarde. Estamos contentos, iglesia, porque en medio de las luchas, en medio de las pruebas y en medio de las circunstancias que son adversas, Dios está con su pueblo. Dios está con nosotros, de eso no hay duda. La palabra dice que Él está con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Así que, querida iglesia, queridos amigos, compartimos la invitación en algunos de los grupos en donde en el contexto social en el que nosotros nos desarrollamos, como puede ser aquí en el grupo de vecinos del fraccionamiento de donde vivimos, o en el grupo de vecinos donde Dios ha permitido que podamos continuar con el remanente, un pequeño ministerio, un pequeño grupo de gente que sabemos que ama a Dios, que sabemos que está muy dispuesta a servir y a seguir a Cristo sin importar las circunstancias. Le damos gracias a Dios, nos da esta oportunidad de estar con ustedes. Bienvenidos, esta es nuestra casa. Le damos gracias a Dios porque en estas transmisiones a través de redes sociales, en casa, pues nos ha favorecido mucho. No se ha ido la luz, no se ha ido el internet, el perro no ha ladrado. Si en algún momento llega alguno de los vecinos y timbra a la puerta, pues ustedes nos disculparán, mis hermanos, amigos, pero sean todos bienvenidos. Estamos nosotros completamente seguros de que podemos traer una palabra de prevención en medio de la crisis que en sociedad estamos viviendo. Así que bienvenidos a esta transmisión de Ribera del Quebar, cuyo tema es la delincuencia social, víctimas o victimarios. Mire, yo creo firmemente, como pastor, tengo la creencia muy firme que todos los seres humanos tenemos la oportunidad de enmendar nuestro caminar, de enderezar nuestros pasos. Usted puede buscar en un libro, en biblioteca o en la internet, puede buscar la lista de los criminales más buscados, de los asaltantes, de los secuestradores, de los genocidas incluso. Yo creo que Dios es tan justo y tan amoroso que todo ser humano antes de morir ha tenido la oportunidad de escuchar un mensaje que pueda transformar su vida y su corazón. Algunos son o hemos sido sensibles a ese mensaje. Algunos otros no lo han sido, y esto ha traído problemas verdaderamente difíciles en la sociedad. Quiero leer una parte en Romanos que nos habla acerca de que el hombre no es inocente. Dice en Romanos capítulo 1 versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todos nosotros, todo ser humano que usted pueda ver al momento de que se pare en la calle más transitada de su ciudad, a través de las cosas creadas, las cosas que se ven, el sol, la estrella, los ríos, la neblina, la lluvia, todo habla acerca de un creador a quien nosotros vamos a dar cuentas.
y quien no está ausente de lo que nosotros o de cómo nosotros estamos viviendo. Dios está presente, Dios está viendo. Dice que muchas personas, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es una palabra muy importante en el contexto bíblico. En los próximos días vamos a hablar acerca de lo que es el entenebrecimiento espiritual. Es un tema bastante fuerte, bastante polémico, pero no por demás, iglesia. No es por demás. Es un tema oportuno que construye, que edifica y que bendice el entenebrecimiento espiritual. Pues esta gente se entenebreció. Dice que profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Mire, hace mucho platicaba yo con un muchacho que pertenecía, que formaba parte de cierto departamento de la policía aquí en la ciudad. El muchacho era halcón, pero pertenecía a la policía. Cuando yo le hablé de Jesús a este muchacho, fue hace muchos años, el muchacho me dijo: sí me interesan las cosas espirituales. Es más, y de hecho, estábamos, iglesia, a finales de octubre. En ese tiempo, su servidor y su familia vivían en la zona sur de Morelia, en donde hay un templo a uno de los santos de los narcotraficantes. Y decimos esto con todo el respeto, no es Valverde, no, Malverde es San Juditas, ajá. Es uno de los santos favoritos de la delincuencia. Incluso en México, el folclore, a través de redes sociales, de memes y todo este tipo de imágenes, dice que cuando veas a una persona con una playera de San Judas, corras porque estás frente a un delincuente. Yo creo que entre mis hermanos de sociedad hay gente de la iglesia católica que es muy moral y muy ética, muy honesta, muy responsable, de respeto, de honor, de palabra, de genuinos valores universales y espirituales. Yo lo creo, yo así lo creo, pero el común, el folclore, pues así lo maneja, ¿verdad? Entonces, cuando yo platiqué con este muchacho del que yo hablaba en un principio y le hablé de Cristo, dice: me interesan las cosas espirituales. Es más, estoy por ir a visitar a un vato. Aquí en México la palabra vato se refiere a un hombre, a un amigo o a un desconocido. Es un hombre, pues, cualquiera, ¿no? Entonces, estoy por visitar a un vato, porque ese vato me ha hecho muchos paros. Y vive para allá, para donde tú vives, me dijo. Para allá está él. Y yo ahí voy de chismoso y le pregunto: ¿quién es ese vato? Dice: San Juditas. Si no tienes una idea cómo me ha ayudado y me ha sacado de muchos apuros, viejo. Quiero comenzar con esto porque tengo que subrayar que todos los seres humanos hemos tenido la oportunidad de enmendar nuestra vida. Todos, iglesia amada, amigos, todos hemos tenido la oportunidad por parte de Dios de enderezar nuestro caminar. Usted puede ir y conocer el hacinamiento inhumano que hay en las cárceles, porque están sufriendo un hacinamiento que es inhumano, porque ellos inhumanamente trataron a algunas personas
Muchos de ellos son culpables, muchos de ellos no, muchos de ellos son inocentes y están en la cárcel porque estaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Hay mucha gente que es inocente en la cárcel. Estamos hablando de que hay delincuentes que roban, hay delincuentes que mienten, hay delincuentes que acechan, que perjudican a la sociedad, algunos muy mal vestidos, como dice aquella canción folclórica de Ciudad de México, malafachas, vestidos, dicen algunos otros, y sin intención de ofender, vestidos de manera muy chaca, permítame la expresión, aquí en México esta expresión se utiliza al mencionar cierto sector de la sociedad. Pero hay delincuentes en el gobierno y hay delincuentes en los palacios y hay delincuentes entre la justicia y hay delincuentes entre los profesores y hay delincuentes entre los ministros de culto. Ahora bien, cuando yo veo todos los análisis que se hacen en sociedad y a través de los expertos sobre esta toxicidad, sobre este nivel de malestar espiritual y social que hay en nuestras comunidades, sí, nosotros tenemos que mencionar esto, iglesia. ¿Qué función tenemos nosotros como mentores espirituales, como educadores espirituales, como iglesia que es luz del mundo, y que usted y yo tenemos que anunciar al Cristo que a todos nos da la oportunidad de modificar nuestra forma de vivir, de elevar nuestro estilo de vida, a lo mejor no económico, pero de elevarlo en cuanto a conciencia? Porque no es lo mismo que una persona camine por la calle con una grande deuda por haber asaltado, por haber robado, por haber matado, por haber hecho infinidad de barbaridades, a una persona en la calle que vaya con sus guarachitos sin un peso en la bolsa, con sus camisas viejitas, pero que vaya con la frente en alto. Porque no es pecado ni es delito ser pobre, mis hermanos. Entonces, en Ribera del Quebar hemos hablado acerca de cómo los estilos y la educación que nosotros como padres damos a nuestros hijos los hace ciudadanos de bien o los hace criminales. Estamos completamente convencidos de que la frase que dijo Platón hace muchos siglos tiene vigencia. Denme a un niño y después de que me den a un niño, yo les voy a entregar a un ciudadano de bien o a un criminal. Y entonces, mis hermanos, entonces, amigos, nosotros debemos de considerar que cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, a los que nosotros de una forma, como digo, jocosa, le hemos llamado bendiciones, a veces debemos entender el paquetazo que se nos ha dado al momento de tener un hijo. No estamos rayos programando una computadora, no estamos programando un cochino teléfono celular, no estamos escribiendo una novela gráfica, estamos formando una vida, y esa vida que estamos formando en nuestros hijos va a tener un impacto en sus hijos, y sus hijos en sus hijos, y sus hijos en sus hijos, y se van a ir así de generación tras generación lo que nosotros hacemos con ello. Por eso es muy importante, mire, siempre que en una escuela los profesores mandan al hijo con el psicólogo no se va a quedar en la conducta del niño, tiene que trabajar con los papás o con los que forman el entorno familiar del niño. Y entonces cuando el psicólogo ve que hay
problemita allí con la paternidad y con la maternidad, con la forma, con la interacción de roles, con la autoridad en casa, con la permisividad que se ejerce. Entonces, con la mano en la cintura, el psicólogo dice: no, hombre, este pobre chavito está destinado a una vida de delincuencia. Acabamos de atender un caso de un chavito que estaba extorsionando a otro chavito, un niño de 12 años, extorsionando a un niño de 8 años, y venía o iba y lo buscaba para que le diera su dinero por derecho. Como tantos problemas hubo, imagínense lo que le espera ese jovencito en la edad de la juventud o en la edad adulta. Por eso, cuando nosotros hablábamos, fíjense bien, hace 8 días que nosotros hablábamos acerca de cuáles son las causas que generan una disciplina torcida en nuestros hijos, hablábamos, número 1, de una naturaleza caída. El ser humano ha heredado de su papá y de su mamá una naturaleza con tendencia al pecado. Número 2, cuando nosotros ignoramos lo correcto y cuando nosotros ignoramos lo que es incorrecto, cuando nos dejamos llevar por la corriente de que todos lo hacen, yo ¿por qué no lo voy a hacer? Número 3, cuando hablamos de frustraciones en casa de nuestros hijos. Número 4, cuando se busca la atención. Nosotros todos le decimos que cuando un jovencito se porta mal, que quiere llamar la atención. La búsqueda de la atención es muy importante. Créamelo que esto comienza en una enorme cantidad de veces a las pocas horas de que el hermanito ve que llegaron con su hermanito recién nacido. Todos le prestamos atención al recién nacido y entonces el hermanito mayor se siente aislado, se siente que lo hacen a un lado y buscará llamar la atención, y pasarán 5, 10, 15, 20, 30 o 40 años en ese estilo de vida. O cuando buscan emociones fuertes, o cuando buscan afirmar una independencia. Esto, mis amigos, desde Ribera del Quebar nosotros lo atendemos en las sesiones de consejería pastoral. Estamos nosotros en la mejor disposición de atender. Por eso, Iglesia El Remanente, nosotros agradeceríamos que ustedes nos ayuden a compartir estos videos, porque queremos que de alguna manera la gente pueda conocer, pueda saber y entender que todos, absolutamente todos, tenemos un momento en nuestra historia personal en el que nuestra vida puede ser modificada y transformada. ¿Qué causa la delincuencia juvenil? Número 1, cuando nuestra familia, mis hermanos, tiene el deseo de cosas mejores. Esto es grave. Miren, no confundamos el deseo de superación con el deseo insano. No confundamos la superación con el deseo insano de querer cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. A veces dicen los sabios que rico no es el que tiene más, sino el que quiere menos. Eso es lo que dicen los sabios. Cuando nosotros permitimos que los medios de comunicación nos adoctrinen de una forma tal, no nos vamos a conformar con un reloj de 100 pesos. Queremos un reloj de 2,000 o 3,000 o 4,000 o 20,000 pesos. No nos vamos a conformar con unos zapatos de 400 pesos. Vamos a querernos con unos zapatos de 1,000, 3,000, 5,000 o 10,000 pesos. Nuestros hijos no se van a conformar con un celular. Es más, mire, para empezar, nuestros niños
¿para qué rayos quieren un celular inteligente? Eso debemos nosotros entenderlo. Pero a los medios de comunicación les interesa que esto suceda. Cargar, iglesia, 300 pesos aquí en México en la bolsa del pantalón es un riesgo. Ahora cargar un celular de 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 o 20,000 pesos en la bolsa de un adolescente es casi una invitación a los demás para decir, vengan. Pero el deseo de cosas mejores busca compensar la carencia de otras cosas. Puede ser la autoestima, o puede ser que papá no está con él, pero le sobrecompensa. No estoy con él, pero le doy cosas. O mamá tiene que irse a trabajar, no estoy con él, pero le compro su celular, su computadora. No tiene mucho tiempo que una persona habló con nosotros acerca de un hombre que contactó a su hija por Facebook y le comenzó a hacer halagos muy bonitos. La niña se sintió sublevada y ¡paz! Que se quita la máscara el fulano aquel y que le comienza a pedir ciertas fotografías y verse en cierto lado. Mire iglesia, miren amigos, lo más terrible de la historia, dicen por ahí algunos sabios, algunos entendidos, lo más terrible es que no hemos aprendido nada de la historia. Podemos darnos cuenta en las noticias de gente que engaña a las adolescentes. Nos podemos dar cuenta en los periódicos de gente que engaña, que secuestra a través de redes sociales, que abusan, que violan, que los drogan, que esto, que aquello. Pero nosotros, mire, los papás, perdónenme, pero sí solemos ser bien babas. Y no entendemos que esto en manos de un niño es una invitación para ponerlo en bandeja de plata para un pedófilo, para un secuestrador, para el que vende la droga, para que vea, mis hermanos, que entonces la delincuencia juvenil o la delincuencia en cualquier nivel somos víctimas o somos victimarios. Entonces, el deseo de cosas mejores, aun cuando no sean aptas para ellos, que son pequeñitos, los está poniendo en riesgo. Y no quiero ser exagerado, ni quiero ser fanático. Y los que me conocen personalmente saben que uno no es así. Saben que uno alcanza a entender. Mire, aquí tengo una película del director ya fallecido Stanley Kubrick, que se llama La Naranja Mecánica. No, otra vez, si por alguna razón la cobertura viera este video, si por alguna razón no me alimento de esto, me alimento de esto, pero veo cine y cine de arte, si no investiguen el contexto social y lo que el autor de la película o el director de la película quiso transmitir. Dos interrogantes, o una interrogante que puede tener dos posibles respuestas. ¿Por qué hay violencia y delincuencia juvenil? ¿Porque está en la naturaleza humana o por el medio ambiente en donde aquella persona está viviendo? Decíamos hace un momento que la naturaleza caída nos lleva, es decir, la naturaleza humana nos lleva a hacer las cosas que no debemos hacer. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Pero cuando aparte de que de por sí, mis amigos, tenemos una naturaleza caída, todavía dejamos a nuestros hijos y los abandonamos, y nuestras hijas crecen sin la imagen paterna, y la mamá sabe más de Andrea Legarreta que de sus hijos. La mamá sabe más de los que salen en el programa de hoy
que de sus hijos. ¿Cuántas niñas entran a la menarca y mamá ni sabía? No platicaron con mamá, tuvieron que preguntarles a las amigas porque no le tenían la confianza a mamá para preguntarle acerca de cómo se inicia esos periodos en la vida de una niña, de una jovencita. El deseo de cosas mejores. Número 2, las emociones intensas. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a controlar su carácter. La Biblia nos dice que Dios puso en nosotros un poder espiritual interno, al que la Biblia le llama el dominio propio. El dominio propio viene de la palabra griega enkrates. El enkrates es la capacidad que tenemos puesta por el Espíritu Santo dentro de nosotros para poder controlar nuestras emociones. Pero hay gente que no la sabe controlar. La ira, la envidia, los celos, el miedo, desde chiquitos hasta grandes. Y cuando no los controlan, mire, pregúntese usted, ¿cuántos muchachos? Decía un muchacho hace unos días, hasta me acordé de aquel programa que se ve en la televisión del Chompiras, ¿no? Cuando le preguntan al Chompiras, ¿por qué no fuiste a trabajar? Dice, le dicen al Chompiras, ¿por qué no fuiste a trabajar? No, pues es que ya renuncié. Ya renunciaste a tu trabajo. ¿Por qué renunciaste? Pues es que me dio mucho coraje que me hubieran despedido. ¿Te acuerdas de eso, no? Y estaba platicando en días pasados con un amigo que le dio mucho coraje que lo despidieran y renunció. No me despides tú, yo te renuncio. Es más, ahí está todo. Se fue, hizo barbaridad, gritó, le recordó el 10 de mayo a su patrón y ¡pum! Se fue. Tenemos que enseñar el dominio propio. Cuando nosotros no enseñamos el dominio propio, mire, ¡ay, iglesia! Ojalá podamos tener la oportunidad de platicar con cuántos muchachos hay en las clínicas de rehabilitación. ¿Cuántas personas hay en las cárceles? Y peor aún, ¿a cuántos ya no les podemos preguntar por qué han muerto? Que no supieron controlar su ira en el momento oportuno. No supieron controlar la frustración en el momento oportuno. No supieron controlar los celos en el momento oportuno. Y estas emociones intensas llevan y gestan en una persona una delincuencia juvenil. ¿Ha visto un video que por ahí anda en Facebook de una niña a la que su mamá iban en el avión y su mamá le quita el celular y la niña hace un señor berrinche? No, hermanos, hasta me quería ir por la Matrix, como la película, y meterme, llegar allá donde estaba la chamaca para darle una cintariza con el cinturón mojado y en las sentaderas. Con 2 cintarazos bien puestos. Perdónenme que no fomento la violencia, pero nuestros hijos deben de aprender que la desobediencia trae dolor, iglesia. Y yo prefiero darle un cintarazo a mi hijo a que se lo dé la vida o a que se lo dé Dios. No me quiero imaginar el futuro funesto que va a tener esta pobre mujer con la hija. No quiero pensarlo. Pero no hace falta ser profeta para decir futura delincuente. No hace falta ser profeta. Número 3, un tedio o un aburrimiento. Ponga a sus hijos a que laven los platos, aunque se los laven mal. Aunque rompan los platos, no tiene una idea. Ya estamos tomando agua en los vasitos de la crema y del yogur porque alguien rompe los platos y los vasos y luego decimos otro plato, otro vaso. Porque ponga que los lave. A lo mejor no saben, a lo mejor no lo hacen bien, pero no dejen que se aburran, iglesia, porque el tedio y el aburrimiento, cuando tienen escasas oportunidades de concretar logros satisfactorios, cuando no tienen oportunidades para disfrutar recreaciones saludables, podrán
tratar de evadir una existencia aburrida y tediosa mediante la violación de leyes, la creación de situaciones excitantes. Mucho cuidado, iglesia. Mucho cuidado, mis amigos. No los dejen en la calle solos. Supervíselos. Mucho cuidado. No los abandone para que crezcan con los demás niños. Porque cuando un papá piensa en que se puede salir a jugar un rato, y otro papá piensa, 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 decía un niño, voy a ir a tal lugar, y le pregunta a su mamá, ¿y con quién vas a ir? Con fulano de tal. ¿Y quién va a ir con ustedes? Su papá. No, ¿sabes qué? Regrésate, con ese señor no sales, porque era un hombre verdaderamente irresponsable. Y si a ese hombre le valía cacahuate la vida de su hijo, no, hombre, pues ¿qué le espera la vida del suyo, iglesia? O la vida del mío. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros como padres de familia, lo que nadie va a querer, una bendición y un futuro prometedor, que sean seres productivos, que sean seres entregados, responsables, respetuosos, como yo lo puedo anhelar y desear. A mi vecino no le interesa. Al maestro de la escuela, muchos de ellos ni lo son. Ahora, si a mí no me interesa, ¿a quién le puede interesar que mi hijo pase el tiempo y pueda llegar a ser un hombre hecho derecho, responsable, amado, honorable? Mi hija, una mujer que se dé a respetar, que no la busquen los chamacos para que se la quieran estar fajando en la calle. No nos rasguemos las vestiduras. Estamos hablando de una problemática social en la que nosotros debemos poner un remedio. Cuando nosotros permitimos, cuando nosotros tenemos un sentimiento, permitimos que crezca en nosotros un sentimiento de inferioridad, y ese sentimiento de inferioridad se lo transmitimos a nuestros hijos. Recuerdo, presencié un caso bien vergonzoso de una mujer que le decía a su hija, y esto feo, penoso, esto para que tú veas que tú y yo valemos menos que, y hablaba de excremento humano. Y la niña comenzaba a llorar en angustia, en una crisis. No me quiero imaginar el futuro de esta jovencita. Si Cristo verdaderamente no hace una obra en su vida, no me la quiero imaginar. Pero el sentimiento de inferioridad, se sienten nuestros hijos inferiores físicamente, mentalmente o socialmente. Entonces este sentimiento de inferioridad es la motivación para infringir las leyes y demostrarles a los demás que ellos pueden. ¿O no? Si usted tiene hijos de preparatoria y van a cualquier preparatoria y tienen un teléfono sencillito, no le pide o no le exige un teléfono más grande. Yo recuerdo que una vez regañé a un exalumno porque el muchacho en la primer clase de preparatoria, se las di yo, recuerdo, fue ética y valores. Fíjese, ética y valores. Y en esa primer clase, el muchacho le dijo a su mamá, mamá, necesito una computadora. ¿Por qué? Me la pidió el maestro de ética. Y fue la señora conmigo. ¿Por qué les pidió la computadora? Señora, perdóneme, pero yo les pedí computadora. Después hablé con el muchacho. Oye, ¿por qué la compraste? Pues es que todos mis primos tienen, menos yo. Bendito Dios. El sentimiento de inferioridad, o el deseo de cosas mejores, o el querer afirmar la independencia. Yo puedo sin necesidad de mis papás. Yo puedo sin necesidad de que me estén diciendo qué hacer. Yo puedo sin necesidad del pastor. Yo puedo sin necesidad de mi padrino. Yo puedo sin que necesite yo a mis hermanos mayores. Y después tenemos verdaderos problemas. Y nosotros, mis hermanos,
que ya estamos creciditos, que ya estamos viejos, que ya se nos cae el cabello y que tenemos ya canas. Necesitamos de mentoría y de tutoría, cuanto más nuestros hijos, cuanto más. La aceptación social. Todos nosotros, como una necesidad básica, tenemos el deseo, la necesidad de ser aceptado. Y cuando el deseo de ser aceptado por un grupo equivocado está allí, ese deseo de ser aceptado va a controlar la conducta, aunque aquello signifique la transgresión de normas. Ya llegó un muchacho muy preocupado y platicó con nosotros hace algunos años. Dijo, es que yo no quería que me echaran fuera mis amigos. ¿Y qué hiciste, bárbaro? No fue lo que hice, fue lo que hicimos. Y todos se fueron, se metieron, tuvieron relaciones con una prostituta sin protección. El muchacho estaba muy preocupado porque ya estaban saliendo las enfermedades venéreas. ¿Qué necesidad tenemos de eso? ¿Qué necesidad tenemos de la aceptación social? Recuerdo un video que por allí estaba circulando de unos jóvenes que yo conocí acá en nuestra ciudad, en el que iban caminando por un bulevar aquí en la ciudad de Morelia y agarraban los botes con cemento, los baldes con cemento, en donde ponen no estacionarse, y los azotaban en los cofres de los carros. Eran niños bien, eran muchachos de familia, algunos de ellos sus papás eran maestros en la universidad, había uno de ellos que era juez en no sé qué parte, había otro que su papá había sido oficial mayor de quién sabe qué municipio. Eran muchachos bien. Había algunos otros muchachos que que ya eran empresarios en su propio proyecto de negocios. Había algunos que eran hijos de familias bien, de valores, y haciendo este tipo de cosas porque tenían la necesidad de ser aceptados socialmente. Ahora yo me pregunto, la delincuencia que nosotros vemos en la sociedad, ¿hay victimarios o hay víctimas? ¿Son nuestros hijos o somos nosotros? Y entonces nos tenemos nosotros que remitir a la parábola del hijo pródigo, donde ¿por qué se fue el hijo pródigo? Había un papá que tenía 2 hijos, y entonces el hijo menor le dice a su papi: papá, o sea, dame la parte de mi herencia, ¿ves? Porque me voy con un güey, voy a hacer mi vida, así que mochilas, jefe. Y el junior, el hijo, se va a hacer su vida, disipa sus bienes, los desperdicia, termina comiéndose la comida de los marranos, y luego, después de una seria reflexión, regresa con su papá. Dice: voy a regresar porque los marranos de mi papá comen mejor que yo. Me voy a regresar con mi papá. Los peones, los trabajadores de mi papá comen mejor que yo. Le voy a decir que me reciba como uno de sus trabajadores, ya no como un hijo. Yo me pregunto, esta pregunta que voy a hacer, yo la escuché hace muchos años en una convención de varones en Ciudad de México. La pregunta es: ¿quién era el pródigo allí? ¿El papá o el hijo? ¿Qué fue lo que motivó al hijo a que se fuera? Está bien, es una parábola con un contenido del reino, con un contenido espiritual. Pero si nosotros en la actualidad viéramos a un chavo así que hace eso, yo seriamente me preguntaría: ¿qué hizo el papá? ¿O qué no hizo el papá? La aceptación social, el deseo de independencia, afirmar la independencia, para que mi papá vea que yo puedo lograrlo sin él, para que mi mamá vea que ella eligió un mal marido, borracho, drogadicto, mentiroso,
mujeriego, etcétera, 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 y yo no voy a ser como ella. Y busca afirmar la independencia y termina cometiendo el mismo o el más terrible y grande error que mamá y que papá. Por eso, en Ribera del Quebar estamos completamente convencidos de que esto es un problema. Estamos completamente convencidos y les queremos dejar esta pregunta. La delincuencia que vemos, los delincuentes que conocemos, ¿son víctimas o son victimarios? En nuestra ciudad, en nuestro país, las leyes permiten a las personas robar. Agarran al ladrón, lo llevan a la cárcel y el juez los deja salir libres. Por eso la gente está tomando venganza por su propia mano. Todos vimos el clásico video de la combi. Generó una cantidad de comentarios, de halagos, de puntos de vista contrarios, de memes, de chistes, de esto, de aquello, de aquello y de aquello. ¿Qué es lo que provoca la delincuencia? Yo quiero terminar. Hay una canción de Vico Sí que dice: veo a un hombre perforando el cuerpo de su padre porque se cansó de tanto abuso. ¿Y de qué dice? De violencia de su madre. Dice, es en el corazón donde comienzan las guerras. No podemos culpar a inocentes. No podemos culpar al patriarcado, no podemos culpar a los violadores, no podemos culpar a la sociedad, no podemos culpar al capitalismo, no podemos culpar al socialismo, no podemos culpar a la religión, no podemos culpar. Todos nosotros, queridos amigos, somos responsables y esto es lo que nosotros tenemos que asumir. Una responsabilidad espiritual y psicológica con nosotros mismos. Chavo, te ofrezco marihuana, ¿quieres o no quieres? Jovencita, te ofrezco cristal, es baratísimo, ¿quieres o no quieres? Si te vuelvo a ver que le haces bullying a los niños, me vas a conocer enojado. Nosotros podemos evitar, no la naturaleza caída. La naturaleza caída, el único que la puede evitar es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero la manifestación tétrica, horrenda y espantosa de la naturaleza caída, por lo menos, si no, miren, queridos amigos, si no desde un punto de vista espiritual, sí desde un punto de vista humanista, sí la podemos evitar nosotros. Sí podemos nosotros. Apague la televisión, deje de ver al Chapo, deje de ver a Rosario Tijeras, deje de ver a la Reina del Sur, deje de ver esos programas que nos están perjudicando. ¿Usted cree que a los dueños de Televisa o de Televisión Azteca les interesa su formación en valores? Mucho menos la formación espiritual. Además, la formación espiritual no le interesa ni al Jonás González de Enlace. A ese le interesa su dinero. Y a Televisa le interesa su dinero. Y a Televisión Azteca le interesa su dinero. No le interesa mi bienestar en familia. Eso nos debe de interesar a nosotros. Si usted tiene alguna duda, póngala por aquí en los comentarios. Mándenos un inbox, mándenos un WhatsApp, pídanos el WhatsApp. No lo podemos poner por aquí en los comentarios porque si hay gente que es bien perversa, que nada más está viendo WhatsApps para comenzar a molestar. Si usted está interesado, pídanos, nosotros con todo gusto se lo mandamos y le atendemos y abrimos un espacio y platicamos con usted. Nosotros somos Ribera del Quebar, amigos, un ministerio urbano. Trabajamos con exiliados, con niños en situación de calle, con jóvenes en situación de riesgo, con familias violentadas,
con familias que han sido abusadas y violentadas espiritualmente. Pastoreamos un pequeño grupo en la parte norte de Morelia y sur de Tarímbaro. Estamos en la mejor disposición de atenderle. Le dejo esta seria reflexión. Que Dios les bendiga y estamos para servirles. Gracias por escuchar.